¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, en la clase del lunes habíamos planteado dentro de este práctico 3 que abordaba los clasificadores presupuestarios, que eran herramientas que nos permitían registrar todas las transacciones que desarrolla el Estado, ingresos y gastos, para mostrar qué es lo que hace el Estado con el fondo de los particulares. Y nos proponía esta herramienta que nos permitía mirar las transacciones de distintas perspectivas, que son lo que se denominan los distintos clasificadores presupuestarios. Que había clasificadores que eran aplicables a todas las transacciones, es decir, a ingresos y gastos, que tenían 3 opciones. Después teníamos clasificadores de los recursos, 3 opciones, y el clasificador de gastos, que eran 5 opciones. Bien, habíamos hecho un abordaje, habíamos hecho una primera aproximación, un ejercicio, describiendo distintas transacciones, identificándolas desde el punto de vista institucional, luego si se trataba de un recurso de un gasto, y luego cómo podíamos identificarla desde la perspectiva de los distintos clasificadores. Una vez que concluimos con con esta parte del práctico, dejamos planteado la situación que se generaba dentro de una confitería donde se encontraban 3 amigos periodistas y que iban a hablar sobre el tema de la deuda. Este grupo de 3 amigos periodistas que se juntaron a tomar un café y comenzaron a hablar de cuánto gastamos en los servicios de la deuda anual. Por supuesto que trabajaron teniendo en su mano el presupuesto, cuánto es lo que se pretende gastar en la partida servicios de la deuda para el año 2022, y los 3 amigos creen que traen las informaciones, han estudiado, han recabado información, han validado su fuente, y traen información para conversar. Y de repente tenemos a estos amigos Juan, Pablo y Romina, y Juan dice que él estuvo averiguando y que el valor de los servicios de la deuda que tiene, según su fuente, es de, esto expresado en millones, 8.690 millones. Pablo, por su parte, dice que no, que el total de servicios de la deuda son 15.731 millones, y por su parte Romina, realmente asombrada de estos 2 valores, dice que los valores que ella tiene son los correctos, que son 7.041 millones. La conversación, evidentemente, a estas diferencias de valores, se genera un lindo intercambio de información, pero no se llega a acordar por qué tienen estas diferencias. No pueden ellos percibir, están muy seguros de su fuente, y no pueden percibir de dónde vienen esas diferencias. En ese alboroto se acerca el mozo que es un estudiante, está estudiando para contador y está cursando la materia de contabilidad pública, y pregunta qué está pasando. Entonces, este estudiante de la materia de contabilidad pública va a explicarles cuál es la razón de estas diferencias, para lo cual le pide que le muestren cuáles son las fuentes que ellos han consultado, la fuente documental que han consultado, que corresponde a toda una actitud, una actividad ética del periodismo. Y posteriormente se hace necesario, frente a esta información que tiene muy buena fuente,
nos hace una pregunta acerca de cómo podemos vincular el hecho de que con muy buena fuente tengamos tres valores distintos y cómo afecta la transparencia de la gestión del Estado al mostrar estos tres valores distintos. ¿Será que es engañosa o será que es no comprensiva para los periodistas, quienes puede ocurrir que no tengan todos los elementos para interpretar adecuadamente estas fuentes que son válidas, pero que representan valores tan disímiles? Y por supuesto, entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con la normativa? No solamente con el concepto de transparencia, que es mostrar y poner a disposición de la comunidad transparencia, y eso, poner sobre el mostrador para que la comunidad conozca estos valores, sino también cómo juega el régimen de responsabilidad fiscal, que es una normativa nacional a la cual nos encontramos adheridos en la provincia de Salta. ¿Y qué es lo que le pasa al ciudadano común cuando se enfrenta a esta información? Veamos qué información tenemos. Sigamos leyendo el práctico. Ustedes siguen leyendo el práctico. La fuente de datos de Juan es un EAIF. Esto es nuevo. ¿Qué es el EAIF? El EAIF es una sigla que hace referencia al esquema ahorro, inversión, financiamiento. Como están viendo, son las primeras letras de este esquema, el EAIF provincial presupuestado para el ejercicio 2022, según la clasificación económica. Y dentro de este esquema ahorro, inversión, financiamiento, Juan ha puesto su mirada en una partida que se denomina amortización de la deuda y disminución de otros pasivos, que es una partida que está dentro de la cuenta aplicaciones financieras. Si ustedes se recuerdan, según el clasificador económico, los gastos en la clasificación económica estaban gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. Dentro de aplicaciones financieras, Juan ha descubierto que tenemos tres cuentas. Y estas tres cuentas, dentro de estas tres cuentas, dentro de aplicaciones financieras, ha descubierto la subpartida amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Por favor. Sí, profe. Bien. ¿Solamente Javier o alguien más? ¿Quién más Sí, me profe. sigue? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vemos que dentro del esquema de reinversión financiamiento, que está formado con el clasificador presupuestario económico, gasto corriente, gasto de capital y aplicaciones financieras, Juan ha puesto el ojo dentro de las aplicaciones financieras y dentro de esta en la subpartido, subcuenta, amortización de la deuda, y de ahí salieron sus 8.690 millones. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Por su parte, ¿qué tenemos ahora? ¿La fuente de quién? La fuente de Pablo. De Pablo. ¿Y Pablo qué hizo? Pablo también trabajó con el presupuesto, pero miró los gastos desde la perspectiva del clasificador clásico, que es objeto para los gastos y rubro para los ingresos. Y dentro de este clasificador, este presupuesto que se expone con el clasificador por objeto, ha encontrado la partida número 7 que recibe objeto, respondía a la pregunta ¿en qué gasta el Estado? ¿En qué gasta el Estado? ¿En personal? ¿En qué más gasta?
¿En qué más? Personal. Viene. ¿De qué? Bienes de consumo. Bien. ¿Qué más? Servicios no personales. Sí. ¿Qué más? Bienes de uso. Bien. ¿Y las 5? Transferencias. Bueno. La partida 7, dentro del clasificador por objeto, recibe el nombre servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Pablo ha mirado este clasificador. No vio el que vio Juan, él vio este. El clasificador por objeto del gasto y puso su atención en la partida 7 que recibe el nombre de servicio de la deuda y disminución de otros pasivos. Y nos ha dicho, y ha expuesto en la mesa, que para él los servicios de la deuda y disminución de otros pasivos suman 15.731 millones. Y ahí tenemos, vamos a leer qué comprende esto. Amortización de la deuda. ¿Qué quiere decir amortización? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué les dije yo? El capital de la deuda. Capital. Incluye el pago de capital de deuda a corto plazo, de capital de deuda externa a corto plazo, capital de préstamos a corto plazo, intereses de la deuda interna a corto plazo, intereses de la deuda externa a corto plazo, intereses por préstamos del sector público nacional, intereses de préstamos del sector externo, comisiones y otros gastos de deuda interna y de deuda externa. ¿Qué impresión les da esta partida? ¿Es más completa que la de Juan? ¿Representa una parte de la información que miró Juan? ¿Qué opinan? ¿Qué incluía la de Juan? Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos. ¿Qué incluía nada más en este punto? ¿El pago de qué? De capital. Ahí el de capital. Y en el clasificador económico de Juan, ¿dónde están los intereses y las comisiones de los préstamos? ¿En qué partida? ¿Los intereses en qué partida estaban? Renta de la propiedad. Claro. ¿Y las rentas de la propiedad dónde estaban? En el clasificador económico, ¿en gastos corrientes o en gastos de capital? ¿Dónde están? ¿Dónde está renta de la propiedad? Gastos corrientes. Gastos corrientes. Bien. Quiere decir que Juan ha visto una parte, que no ha visto lo otro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Estamos tratando de explicarle a estos periodistas dónde está la cuestión. Y tenemos que asumir el rol de Federico, que es el mozo, que es un estudiante de contabilidad pública. ¿Me van siguiendo? ¿Grupo me va siguiendo? Sí, profe. Sí. Bien. Yo necesito que ustedes lo entiendan para que un día ustedes sean Federico. Bien. Es decir, entonces, que hasta acá vamos con Pablo. ¿Y Romina qué vio? ¿Qué hizo en el presupuesto? ¿A dónde se fue? ¿A cuál clasificador? Por finalidad y función. Y se fue a la partida 5, que es deuda pública. Qué importante precisar conceptos, como les estoy diciendo desde el primer día, es un campo nuevo del conocimiento
Así que tenemos que estar de acuerdo ustedes y nosotros de qué estamos hablando. Por eso es que se insiste en las definiciones. Y Romina lo que hizo es, uy, no, estos son muchos números, me voy a la clasificador por finalidad y función, y de esta me voy a mirar la partida 5, que es de deuda pública. Y en deuda pública dice total del servicio de la deuda, 7.041 millones, que se refieren al servicio de la deuda. ¿Y qué habíamos dicho nosotros? Que en el clasificador por finalidad y función, ¿qué integra este concepto de servicio de la deuda? Solo Incluye los intereses y gastos. Claro. ¿Y qué no incluye? El capital, la amortización de la deuda. Exacto. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos se van acordando? Entonces, los tres compañeros, los tres periodistas, han recurrido a una fuente válida, como es el presupuesto. Nada más que han tomado información del mismo presupuesto, pero según los distintos clasificadores presupuestarios. Y los distintos clasificadores presupuestarios me dan distinta información. ¿Esto afecta la transparencia de la información? ¿Qué opinan? La transparencia, el principio de transparencia, es poner en la vidriera para que el ciudadano lea, vea qué es lo que hace el Estado. Claro que el ciudadano tiene que saber leer la información. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué opinan? ¿Los tres datos son correctos? Pregunta. Sí. Sí. Está bien. Lo que hay que saber es entender el concepto de cada uno de ellos. Pero entonces vemos acá en un cuadro comparativo, observen lo que miró Juan. Juan, ¿no? Miren. Juan tomó la información del esquema ahorro, inversión, financiamiento. Dentro del esquema ahorro, inversión, financiamiento se fue a la partida de aplicaciones financieras. Este es un cuadro para que ustedes copien y vayan escribiendo todo lo que yo voy diciendo porque no está completo. El esquema ahorro, inversión, financiamiento, miro la partida de aplicaciones financieras. Dentro de aplicaciones financieras tengo la amortización de la deuda y la disminución de otros pasivos por los 8.600.000. Pero si yo soy para hacer correctamente un análisis, para hacer un correcto análisis, entonces lo que yo tengo que hacer es completar este análisis mirando los gastos corrientes. Y mirando los gastos corrientes, yo tengo que ir a la subpartida rentas de la propiedad. Y dentro de la renta de la propiedad voy a identificar los intereses de la deuda por 7.041 millones. Y así ya puedo tener una idea total del servicio de la deuda. ¿Cuánto me da esta suma? ¿Cuánto me da esta suma? $15.731,83. Ajá. Y miremos entonces, ahí, con ese valor ustedes lo anotan y ahora pasemos a ver qué datos tenía Pablo. Pablo había mirado el clasificador por objeto.
Y en el clasificador por objeto había identificado la partida número 7 y ahí tenía datos sobre la amortización de la deuda, sobre los intereses y sobre los gastos y comisiones. ¿Correcto? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, si sumamos la amortización de la deuda más lo que corresponde de los intereses, más las comisiones y gastos de la deuda, 8.690 más 7.041, me da este valor, 15.731,83. Sí, es igual. Bien. Quiere decir entonces que para podernos poner de acuerdo, por lo menos pretender que Juan y Pablo se pongan de acuerdo, tenemos que advertirle a Juan que debe completar su análisis con los gastos que están incluidos en los gastos corrientes en rentas de la propiedad. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Profe. Bien. Bueno. ¿Y qué pasó con Romina? Romina eligió hacer el análisis a partir de un clasificador por finalidad y función que muestra una parte de la información que es referida a la deuda pública, pero de los servicios de la deuda, y no muestra el pago, no está mostrando el pago de qué parte de la deuda. Capital. De capital. Quiero que perciban ustedes que los tres, tanto Juan, Pablo y Romina, coinciden que los intereses y las comisiones y gastos son de 7.041 pesos, millones de pesos. Quiere decir que está totalmente válida la información, nada más que había que comprenderla. ¿Se entendió? Por si las dudas, para que ustedes no vayan, no les creen, no se queden con la imagen de qué es el esquema ahorro, inversión, financiamiento, vamos a ver qué es el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Esto lo vamos a analizar en el práctico 9 en profundidad y en el 10. Pero es bueno que ustedes ya sepan qué es el esquema ahorro, inversión, financiamiento. Es una cuenta, es una información que se muestra como esquema y que va a utilizar el clasificador económico para ir determinando, exponiendo la gestión del Estado. Recuerden, los clasificadores sirven para mostrar los resultados de la gestión del Estado. Y lo que muestra es que tengo los ingresos corrientes. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Los ingresos corrientes los relaciona con los gastos corrientes. De esta relación, ingresos menos gastos corrientes, se determina un resultado que recibe el nombre de resultado económico. Luego, identifico los ingresos de capital. Y luego identifico los gastos de capital. Posteriormente, sumo los ingresos
para determinar los ingresos totales. Sumo los ingresos corrientes más los ingresos de capital, me da los ingresos totales. Y los gastos totales son los gastos corrientes más los gastos de capital, gastos totales. A partir de ese momento ya puedo definir lo que se llama el resultado financiero. Y el resultado financiero es ingresos totales menos gastos totales. Luego voy a trabajar con las restantes cuentas que están dentro del clasificador económico. Es decir, fuente financiera, estoy acá abajo, y aplicaciones financieras. Esto era recurso y esto era gasto. Y de esta diferencia, fuente financiera menos aplicación financiera, me da un resultado que se llama endeudamiento neto. Por eso, para entender la información con que trabajaba Juan, teníamos que conocer este esquema, ya que Juan había puesto el énfasis en las aplicaciones financieras nada más. Pero para entender la información, tiene que vincularse con todo el esquema y tengo que ir a buscar las rentas de la propiedad en los gastos corrientes, acá arriba. De este análisis que ustedes miran, como decimos que todas estas son herramientas para mostrar lo que el Estado hace con los fondos que le quita, le detrae de las economías particulares, surge un concepto que se llama de la línea. Entonces hay transacciones que están arriba de la línea, hasta acá, hasta esta línea de pespunte, y hay transacciones que están abajo de la línea, debajo de la línea. ¿Y qué son las actividades o transacciones arriba de la línea? Son las operaciones de gestión del Estado, el que proviene de las decisiones políticas del Estado. Por eso es inevitable que hablemos de presupuesto, que hablemos de transacciones, si no está presente el concepto político. Todo lo que está arriba de la línea deviene de las decisiones tomadas en el marco de las decisiones políticas del Estado. Todo lo que está debajo de la línea deviene de las transacciones que sirven para gestionar el financiamiento del Estado. Quiere decir que son decisiones que no dependen de la política puramente, sino que dependen del mercado financiero donde actúe el Estado. Por supuesto que ahí tendríamos que traer a colación el modelo de Estado y el intervencionismo no, que no viene al caso. Pero el que quiere estudiarlo puede incurrir e indagar más. Entonces, Juan hizo bien su enfoque, pero lo hizo incompleto. Pablo lo hizo completo. Utilizó una herramienta, un clasificador bastante completo. Y Romina puede mostrarnos cuánto se paga desde la perspectiva de la deuda pública, aunque nos sigue llamando la atención que la finalidad y la función sea la deuda pública del Estado, pagar los intereses. ¿Ok? Bueno, esto es todo un poco lo que ya les he estado diciendo.
Bueno. Esta información que manejan los periodistas, imaginemos que Juan tiene un programa, que Pablo tiene otro programa radial y que Romina tiene otro programa radial. Y los tres van a plantear en sus programas cuál es lo que se pretende gastar en servicios de la deuda en el año 2022. Cada uno va a tener información de fiel, de buena fuente. Pero si no comprenden el rol que cumplen los clasificadores para elaborar información que sirve para rendir cuentas, pueden llevar a confusión y pueden llevar a que la comunidad, la sociedad, tenga una mala interpretación de la gestión del Estado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ejercer siempre el poder ciudadano sobre las cuentas públicas. Lo que tenemos que hacer es pedir claridad. Claridad. Eso es lo que tenemos que pedir en las cuentas públicas. Y si no entendemos, como ciudadanos tenemos que pedir que se nos explique para evitar estas confusiones. Bien, están chochos los periodistas de la mano de Federico, que les está enseñando, compartiendo toda esta información. Bueno, y ya incluso se han puesto a investigar qué es esto de los clasificadores mixtos. Quiere decir entonces que hay clasificadores mixtos. Hemos hecho referencia a eso en la clase anterior. Y se nos pregunta, nos vuelven a preguntar, Fede, vení, sentate en la mesa con nosotros y contanos qué es esto de los clasificadores mixtos y para qué sirven. Entonces Federico le dice, le preguntan a Federico, mira, dame un ejemplo de un clasificador que combine la perspectiva económica, el gasto desde la perspectiva económica y los recursos desde el clasificador por rubros. Y decime, ¿qué se puede ver de esa presentación? Bueno, Federico toma el presupuesto 2022 y le dice, miremos el clasificador, ustedes tienen el presupuesto 2022, por rubros. Y tienen estos bienes. De paso repasamos cuáles son las subcuentas del clasificador por rubro de ingresos. Tributarios, contribuciones a la seguridad social, no tributario, otros ingresos corrientes, venta de bienes y servicios de la administración pública, ingresos de operación, rentas de la propiedad, transferencias corrientes, recursos propios de capital, transferencia de capital, recupero de préstamos. Bien. Eso es el clasificador por rubros. Ahora, si yo utilizara un clasificador económico, entonces todos estos recursos, el tributario, las contribuciones, los no tributarios, los otros ingresos, las ventas
de bienes y servicios de la administración pública, los ingresos de operación, las rentas de la propiedad y las transferencias corrientes, quedarían incluidos dentro de los ingresos corrientes. Y los recursos propios de capital, las transferencias de capital y la recuperación de préstamo, quedaría dentro del concepto de ingresos de capital. ¿Qué nos permite ver esto? Los mismos ingresos desde la perspectiva del clasificador por rubro y desde la perspectiva del clasificador económico. ¿Esto para qué sirve? De ejercitación para ustedes, que un poco siguiendo el ejercicio práctico, ustedes van a entender que aprendiendo las subpartidas de los ingresos por rubro, pueden obtener fácilmente o pueden hacer la transformación a ingresos corrientes. Y que del total de ingresos, ya que esta suma de rubro más la suma de estos dos valores, ingresos corrientes más ingresos de capital, es la misma, nos permite identificar que para la provincia de Salta, para el año 2022, los ingresos corrientes, que desde la perspectiva de rubro son estos, representan el 97% del total de ingresos. Y que los ingresos de capital, que provienen de vender bienes propios, de recibir transferencias de capital o recuperar préstamos, constituyen apenas el 2.81% del total de ingresos. Entonces, trabajar en forma combinada estos clasificadores nos brinda mucha información. Esta ejercitación permite interpretar que los ingresos desde la perspectiva de los rubros, que es teniendo en cuenta su naturaleza, pueden ser ordenados desde la perspectiva económica y nos pueden permitir obtener información sobre cuál es la naturaleza o el origen de los fondos con los que habitualmente trabaja la provincia. ¿Qué quiere decir? Se financia con ingresos corrientes. Todo esto ocurre sobre la línea. Quiere decir que la gestión del Estado para cumplir las políticas públicas, es decir, sobre la línea, se concreta en un 97% con ingresos corrientes y solamente un 3% con ingresos de capital, un 2,81%. Muestra también, eso está mostrando también, que los ciudadanos somos los que financiamos los gastos de las políticas del Estado. Porque la mayoría, 97% de los ingresos que tiene el Estado, provienen del bolsillo de los particulares. Y no solamente eso, sino que al depender de la presión sobre el bolsillo de los particulares, quiere decir que hay un fuerte ejercicio del poder de imperio
que hay mucha presión fiscal. ¿Está bien que el Estado se financie para cumplir su política en un 97% con fondos que provienen de los particulares? El Estado no genera bienes, no genera fondos, recursos propios. Hay que preguntarse, ¿está bien que los gastos de la gestión arriba de la línea se financien con fondos del bolsillo de los particulares de manera directa o indirecta? ¿Está bien un 97% de presión fiscal? ¿Está bien? ¿Qué modelo de país, qué concepción filosófica de país nos va a permitir valorarla y calificarla a esta presión fiscal? Cada uno de ustedes tendrá una concepción de Estado, una filosofía del Estado y podrá evaluar si está bien o no. Yo simplemente muestro los números. Si está bien o está mal, va a depender de su propio razonamiento, de su propia concepción de lo que es el Estado, y ustedes podrán sacar sus conclusiones. Y en esto de que los periodistas han estado investigando, indagando sobre las clasificaciones, hay una que dice, una clasificación que mezcla la geográfica y la institucional, que es válida tanto para recursos como para gasto. Y le pregunta, hay una clasificación que muestre la información del clasificador geográfico y el clasificador institucional. ¿Qué respondía el geográfico? ¿Dónde se gasta? Y el institucional, ¿quién gasta? Entonces, un clasificador geográfico institucional nos mostraría o nos permitiría responder en qué lugar se gasta y quién lo gasta. ¿Y para qué sirve esta información? ¿Para qué nos podrías importar quién gasta y a dónde se gasta? Veamos. Total. Imaginemos que estamos en un año electoral. Ocurrente el práctico. Imaginemos que estamos en un año electoral y uno comienza entonces a buscar dónde se efectúan los gastos, en qué zonas o departamentos de la provincia. Si uno clasifica el gasto, por ejemplo, de obras públicas, identificando dónde se gasta, en qué departamento se gasta o se presupuesta gastar, entonces, ¿qué podría ocurrir? Podríamos descubrir dónde se está presupuestando, en qué departamento se está presupuestando gastar en obras públicas. ¿Quién ejecuta el gasto de obras públicas? Lo tengo que ir a buscar al institucional y tengo el Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda, por ejemplo. Una situación, un ejemplo. Bueno,
¿Y dónde gasta? Gasta en el departamento capital, en el departamento San Martín y en el resto de la provincia. Entonces vamos a buscar esta información, porque estamos por comparar el gasto geográfico de obras públicas en un año electoral y en un año no electoral. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo por dónde voy o no? ¿Qué opinan? A ver, me contestan por favor. ¿Van entendiendo de qué estoy hablando? Sí, profe. En los años electorales se proponen dentro del presupuesto obras públicas a aquellos departamentos que tienen una cantidad de población que podría impactar en los resultados de las elecciones. Esa es la hipótesis. Ahora veamos si es verdad. ¿Quieren mirarlo? ¿Ustedes creen que podría ser factible o es una hipótesis imaginaria dentro del práctico? Es probable que haya mayor gasto geográfico en algunos departamentos, algún gasto en obra pública, en algunos departamentos, dependiendo si se trata de un año electoral o no. ¿Qué opinan? Sí, profe. Claro que sí. ¿Quién más opina? ¿Quién opina que no? ¿O quién Sí, opina que pero, sí? sí, pero está mal. Ajá. O no, porque quizás es el momento en que el poder de los representantes del pueblo puede ejercerse y pedir obras en el juego de tire y afloje de la política, puede pedir y lograr obras para su departamento. Es posible. Perdón, chicos, un minutito. Disculpen. Entonces podemos ver que la información nos dice que en años electorales normalmente se incrementa el gasto en obra pública en áreas donde hay mayor concentración poblacional y por ende mayor poder electoral. Para eso, y eso se puede mostrar a través de estos análisis, que podrían hacerlo una investigación. Quiere decir que los clasificadores, si ustedes fueran legisladores de la oposición, ¿qué clasificador le pedirían que le presente información? ¿Con qué clasificador le pedirían que le presente la dirección de presupuesto?
¿Qué quisieran saber? ¿Cuál les llama la atención? O no quieren ser legisladores o no les llama nada la atención. ¿Cómo es? Yo les cuento una. A mí me gustaría saber en qué gasta. No es que quiera ser legisladora, pero a mí me gusta saber en qué gasta el Estado. Así que iría por cuál clasificador. ¿Cuál es el clasificador que responde a la pregunta en qué se gasta? Por objeto. ¿Económico? Por objeto. Por objeto. Por objeto. ¿Y el económico? ¿Quién era Lía? ¿Quién es la que me contestó Daniela? Silvia. Silvia. ¿Y el económico qué muestra? El económico muestra los gastos corrientes, los gastos de inversión, los gastos. El económico muestra cómo, en qué gastamos, en qué invertimos y cómo pagamos y honramos la deuda. Eso muestra el clasificador económico. Piensen, mírenlo con cariño los clasificadores, porque con esto vamos a trabajar. De acá en más, tienen que tener una percepción total de los clasificadores. Y por último, se entrevista a nuestro alumno Federico. Federico, la combinada por procedencia y rubro, ¿qué aporta? ¿Qué decía la procedencia? Esta de la procedencia y rubro, ¿es de los ingresos o de los gastos el clasificador? Ingreso. Los recursos. Ingreso, bien. Y por procedencia, ¿de dónde podía proceder? De origen provincial, nacional, municipal. Bueno, otros, no municipal, otros. Bueno, aplicó la lógica, la deducción. Bien, y por rubro, ¿cómo se clasifican? Recién los acabamos de ver por rubro. Los ingresos por rubro, Tributarias, contribuciones de seguridad social, no tributarias. perfecto. Muy bien, estamos entonces ubicados en tema. Ahora, ¿qué datos tenemos? Los recursos por rubro, y dentro de los recursos por rubro tenemos los ingresos tributarios. Tenemos, y dentro de los ingresos tributarios, las dos primeras columnas estoy leyendo, tengo los ingresos sobre el patrimonio, los ingresos sobre la producción, otros tributos de origen provincial, garantías y compensaciones, y regímenes de distribución, que es la coparticipación federal. Bien. Si yo miro los recursos por rubro, ¿cuál es lo más significativo? ¿Cuál es lo más significativo? Lo que proviene del régimen de coparticipación. Federal. Muy bien. Ahora completo este análisis con la clasifican el análisis de los recursos según su procedencia. Patrimonio, origen patrimonial, provincial. Producción, origen provincial. Otros tributos de origen provincial. Las garantías y las compensaciones que vienen del acuerdo de una ley nacional, origen nacional. Y el régimen de distribución de coparticipación, origen nacional. Ahora, veamos el porcentaje en el que intervienen
los recursos de origen nacional. ¿Cuánto es el total de los recursos por origen nacional? ¿Cuánto representan? 71%. 71 y más el régimen de garantía y compensaciones. 3,93. 93, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? 38. 75,68%. ¿Qué quiere decir esto? Que de los recursos tributarios de la provincia de Salta, el 75,68% viene de nación. ¿De qué autonomía estamos hablando en las provincias cuando dependemos de la coparticipación federal de impuestos? En un 75,68%. Y nada más y nada menos, un 71% dependemos de la coparticipación federal. Una coparticipación federal que viene de un régimen transitorio de distribución de recursos fiscales que data de 1988. Qué transitorio que era, ¿no? Creo que no habían nacido, ninguno de ustedes. Y capaz que algún papá de ustedes tampoco. Miren de transitorio que era. Por eso hay que conocer, a veces, cuando algunos políticos con algún grado de madurez expresan la necesidad de resolver la cuestión referida al régimen de coparticipación. Esta es la realidad, estos son los números reales, ¿no? Estos no son números de un ejercicio práctico, este es el presupuesto 2022. Muy importante esta situación que se plantea en la provincia de Salta. Por eso se pagan los proveedores, se pagan los sueldos, se pagan los contratos una vez que se percibe el régimen de coparticipación. Bueno, y por último, se le pregunta, ¿existe algún clasificador que me pueda mostrar los resultados de la gestión pública? Lo que hace, acuérdense que el sector público debía tener visto como un productor de bienes y servicios, que ya no era una hacienda de erogación, sino que era una hacienda productiva. Entonces, dice, ¿podemos utilizar algún clasificador que me diga cuáles son los resultados por sector, por actividad de la administración pública? Sí, hay un clasificador mixto. El del clasificador institucional que me dice quién gasta o quién recauda, porque es para ambas operaciones, y por programa. ¿Qué era el programa? Era esa herramienta, esa forma de desarrollar el presupuesto que me mostraba los productos que se obtienen en cada sector de la administración pública destinado a satisfacer necesidades públicas. Eso era. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, perdón la redundancia, la información que puede provenir del Ministerio de Salud Pública. Y el Ministerio de Salud Pública expresa cuál es su producto de acuerdo a ciertos indicadores
y los plantea como un presupuesto. Y después vamos a controlar al final del ejercicio si ha cumplido lo que ha puesto en el presupuesto. Entonces, por ejemplo, los hospitales públicos que dependen desde el clasificador institucional del Ministerio de Salud, tiene un programa que es la del calendario obligatorio de vacunación de niños. El crédito autorizado es de 10.000 pesos. La meta prevista es que durante este año se vacunen a 10.000 niños. La eficiencia prevista es que, tratándose de 10 hospitales públicos, cada uno de los hospitales vacune 1.000 niños o disponga de 1.000 dosis. Cuando termina el año, obtengo hasta acá, hasta la eficiencia prevista, es el presupuesto. Y queda el presupuesto en blanco estas dos columnas. El 31 de diciembre del 22 se recauda la información y se obtiene, por ejemplo, una información que me dice que la meta alcanzada es del 80%. Es decir, que han logrado aplicarse 800 vacunas por hospital. Quiere decir que hemos sido ineficientes. Esto es lo que nos permite un clasificador mixto, institucional y por categoría programática. Bien. Vamos a ir al trabajo práctico número 4. Hoy vamos a avanzar sobre el 4 y el lunes vamos a hacer preguntas. El trabajo práctico número 4, que necesito que ustedes tengan el presupuesto a mano para poder trabajar con el presupuesto. ¿Todo el mundo tiene el presupuesto a mano? ¿Chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el práctico número 4 y con el presupuesto que tienen que tener ustedes a mano para que lo vamos leyendo. No voy a detenerme en definiciones del presupuesto porque han sido desarrollados muy bien por el contador Moreno. El presupuesto es un acto administrativo legislativo. Disculpe. No se la llega a escuchar bien porque hay un... ¿Hay alguien que tiene, por favor, Profe, abierto? sí, a Verónica Rojas tiene el micrófono abierto. Verónica, por favor. Si puede cerrar su micrófono. Ahí está. Muchas gracias. Preparamos, por favor, el material y avanzamos. Sobre esto.
Vamos a ir directamente al punto 1. En base al presupuesto general de la administración provincial, en base entonces al presupuesto general de la administración provincial para el ejercicio 2022, que ha sido aprobado por la ley 8.294, vamos a analizar la parte dispositiva de la ley. ¿Qué quiere decir? Todo lo narrativo, eso es la parte dispositiva de la ley de presupuesto. Y vamos a comenzar, un momentito por favor. Vamos a comenzar a trabajar, a leer toda esta parte dispositiva, que es la primera vez que ustedes van a enfrentarse con el presupuesto en la parte narrativa, porque números sí podemos ver, pero me interesa que conozcamos cuáles son las cuestiones que se manejan. Por lo tanto, ustedes van a trabajar en un cuadro que tenga estas características y tiene que ser suficientemente ancho para ir colocando de qué trata cada artículo. Tienen que tener el presupuesto en la mano. Es el único modo de aprenderlo. Y vamos por el artículo primero. El artículo primero dice lo siguiente. Fíjase en la suma de pesos 271.711.173.908, el total de los gastos corrientes y de capital del presupuesto general de la administración provincial, es decir, la administración central y los organismos descentralizados que consolidan presupuestariamente para el ejercicio 2022. Artículo primero, fija los gastos corrientes más los de capital. ¿De quién? De la administración central y de los organismos descentralizados. ¿Cuáles organismos descentralizados? Los que consolidan en el presupuesto. ¿Cuántos consolidan en el presupuesto? Yo ya se los dije. ¿Cuántos consolidan? 2. 2. ¿Cuál es? Vialidad y el... La Dirección Provincial de Vialidad y el Instituto, el IPB. Provincial de Vivienda. Perfecto. Quiere decir entonces que hay otros organismos descentralizados, pero no todos consolidan. Entonces, el artículo primero utiliza una expresión, se fija. Este es el monto de gastos corrientes y de capital. ¿Qué clasificador utilizó? ¿Qué clasificador utilizó? Económico. El económico. Muy bien. Entonces, fija. Este es el valor. Y no puedo moverme de este. Miren la expresión tan dura que es el artículo primero. El artículo, ustedes pueden ver ahí que tenemos los gastos corrientes de la administración central, de los organismos descentralizados, luego los gastos de capital de la administración central y de los organismos descentralizados, y luego pone los gastos totales.
Artículo primero habla de gastos. El artículo segundo, estímase. Estimo. No tengo la seguridad total. Estimo los recursos. Vayan tomando datos de que son 271.711.000 millones y estos son 271.961. Vayan tomando datos de esos números. Se estima el cálculo de recursos de la administración provincial de acuerdo a la siguiente distribución. Ingresos corrientes, ingresos de capital. Artículo segundo, estímase recursos. ¿Todos tienen la parte dispositiva? ¿Todos la tienen? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Bueno. Luego, el artículo tercero dice, habla de las contribuciones y los gastos figurativos. ¿Qué son las contribuciones y los gastos figurativos? Para entender este concepto, vamos a ver que entre la administración central y los organismos descentralizados que consolidan en el presupuesto, este concepto de contribuciones y gastos figurativos es aplicable a las transacciones de las operaciones entre la administración central y los organismos descentralizados que consolidan en el presupuesto. ¿Qué son? Entre estos dos, administración central y organismos descentralizados que consolidan en el presupuesto, existen transacciones. Yo le hago una operación por la cual le paso ingreso, le presto, y si yo presto, por ejemplo, la administración central le ayuda a la dirección de vialidad con dinero para que pague los sueldos, para la administración central es una salida de dinero. Si es una salida de dinero, es ¿un qué? ¿Un qué? Si es ¿Un una gasto salida figurativo? es un gasto primero. Es un gasto. Porque es una salida de dinero. Y si yo trabajo en el organismo descentralizado y recibo esa ayuda, ¿qué es para mí? Un recurso. Un recurso. Pero, como se trata de organismos que consolidan, entonces reciben el nombre de gastos, y no le llama recursos, le llama contribuciones figurativas. Porque entre el movimiento de gasto figurativo y contribución figurativa por lo que recibo, tiene efecto nulo en el presupuesto consolidado. Si yo le daría el valor o el reconocimiento de un gasto, de un recurso común, estaría duplicando la información. Ya lo vemos en cómo lo planteó el presupuesto. Lo importante que el artículo tercero
reconoce que existen entre la administración central y los organismos descentralizados que consolidan operaciones que al consolidar el presupuesto tienen efecto nulo. Se compensan. Por eso se dice que son figurativos. Y el artículo 3º fija cuáles son las contribuciones y los gastos figurativos. ¿Cuánto es el valor? Va a decir el artículo 3º, perdón, no fija el valor, sino que expresa que entre el organismo administración central y el organismo descentralizado pueden haber operaciones, pero que esas operaciones tienen efecto nulo al consolidar el presupuesto. El artículo 4º marca lo que es el resultado financiero. ¿Cómo se calculaba el resultado financiero? Recién lo vimos en el esquema ahorro, inversión, financiamiento. ¿Cómo se calculaba? Ingresos totales menos total de gastos. ¿Arriba de la línea o todo? Arriba. Arriba de la línea. Entonces dice el artículo 4º. El artículo 4º dice, ¿alguien lo tiene? Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, el resultado financiero del ejercicio 2022 arroja un superávit de pesos, ¿cuánto? ¿Cuántos millones? 250.118.040. El presupuesto en un artículo dice cuál es el resultado financiero. No es que deja que el contador general de la provincia calcule o que el contador del SAC vaya calculando. No, una ley fija. Una ley fija. ¿Por qué? Porque no puede haber superávit, déficit. No se pueden emitir presupuestos con déficit. El artículo 5 dice que se estima como fuente financiera, ¿cuántos millones? ¿Cuántos millones? ¿Nada? Estímase como fuente financiera un número que ya lo hemos visto nosotros. 8.441 millones. Y el artículo 6 fija qué es el valor de las aplicaciones financieras. Otra vez, el artículo 5 que se refiere a recursos, estima. En cambio, el artículo 6 que se refiere a un gasto, fija. Fija las aplicaciones financieras. El artículo 7 dice, fíjase los impuestos, presupuestos para los organismos autárquicos, sociedades y empresas del Estado. Es decir, que le fije el presupuesto a estas entidades. El artículo 8 fija la planta de personal. ¿De quién?
del Poder Ejecutivo y de los organismos descentralizados que consolidan. El artículo 9 fija la planta de personal de los organismos autárquicos, sociedades y empresas del Estado. Así que por si alguna vez ustedes escuchan que la empresa, que la administración pública tiene un montón de empleados, y que cuántos empleados y cuántos son los empleados, vamos a buscar el presupuesto. Porque en el presupuesto lo aprobaron los diputados que son los representantes del pueblo. Entonces me parece que hay que empezar a precisar de quiénes son las responsabilidades, que haya o no empleados públicos. El gobernador puede hacer los nombramientos si tiene cargos aprobados en el presupuesto. Estos que nombran y nombran gente, pues aprendamos dónde se fijan las cantidades. El artículo 9 fija la planta de personal de los organismos autárquicos, sociedad y empresa del Estado. El artículo 10, fija la cantidad de personas, del personal de la Auditoría General de la provincia, órgano de control externo de la provincia. El artículo 11 fija la planta de personal de la legislatura. Ahí hay cada uno de los legisladores, tiene 50 asesores, tiene. Señores, ellos lo han aprobado. Y ahí estaban los oficialistas y la oposición y la segunda oposición y la tercera y la cuarta. Artículo 12. Fíjase la planta de personal del Poder Judicial. No hay jueces. ¿Cómo que no hay jueces? Sí, no hay jueces. Pero ¿estaban los cargos? ¿Están aprobados los cargos? Sí. Entonces, otro tiene el problema de que no designa los jueces. Allá está el juzgado sin juez, acá está con el juez que atiende 2 juzgados, y bueno, pero ¿tenía cargo? Bueno, busquemos acá, en la ley busquemos. La ley, una ley que es un mandato de hacer, un plan de gobierno, este es plan de gobierno. Entonces, artículo 12 del Poder Judicial. Artículo 13 del Ministerio Público. Fija la planta. El artículo 14 habla de que solo podrán producirse nuevas incorporaciones a las plantas de personal citadas en los artículos precedentes cuando se cuente con las respectivas vacantes. Si nosotros creemos que hay designaciones en lugares donde no había vacante, pues tenemos los elementos para hacer los requerimientos y estarán los instrumentos legales para evitar, porque acá estamos futuros profesionales técnicos que se enfrentan habitualmente en distintos ámbitos personales, sociales, profesionales, y tienen que saber que esto dice la ley de presupuesto, para no decir cosas incorrectas, para no caer en la tentación de emitir juicios incorrectos. Hay que poner, como diríamos, el cascabel al gato. También dice el artículo 14, habla del derecho a la estabilidad, siempre que se haya ganado por concurso. Artículo 15,
habla de la posibilidad de reestructuraciones en las partidas presupuestarias. Un artículo muy delicado. El artículo 16 dice que cuando hablamos del gasto de personal, incluye el aporte patronal, por las dudas. Si nos quedaba alguna duda, la ley de presupuesto lo dijo, no dejó para que nadie interprete nada. El artículo 17 dice que se consideran, esto todavía no hemos visto, pero ¿qué es lo que se entiende por crédito público? Crédito original. El crédito que deviene de este presupuesto. Voy a avanzar porque me interesa saber, leer el artículo 21. ¿Qué dice el artículo 21? ¿Alguien me lo puede comentar? ¿Qué dice? Los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a atender las erogaciones previstas en el presupuesto del ejercicio 2022 se encuentran protegidos por las disposiciones contenidas en la Ley Nacional 25.973 y leyes de la provincia de Salta, 5.018, 6.583, 6.669 y 7.125, por lo que no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos, salvo que la deuda que se ejecute haya sido prevista en el presupuesto aprobado. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo ese artículo? Dice que todos los fondos que sirven para la ejecución del presupuesto están protegidos por la ley 25.973. Quiere decir que son inembargables. Inembargables. ¿Está? Detalles, ¿no? Que hay que saber. Bien, vamos al artículo 25. 25. Por una consulta, ¿qué artículo era el anterior? El 21. Gracias. Leo el 25, profe. Dale. Los fondos provenientes de la venta de productos elaborados, servicios, bienes en desuso u otros ingresos podrán ser utilizados por los organismos recaudadores que a continuación se detallan, para contratar o adquirir materias primas, insumos y otras erogaciones corrientes o de capital que demanden sus respectivos requerimientos de producción y servicio, de acuerdo a los procedimientos. Ahí paro, gracias. El artículo 25 habla de ciertos fondos que provienen de la venta de productos elaborados o servicios o de bienes en desuso u otros ingresos que pueden ser utilizados por los organismos que los produzcan. ¿Sí? Por ejemplo, el boletín oficial, cada vez que vamos a publicar un edicto, nosotros pagamos. O cada vez que vamos a comprar un boletín oficial en papel, pagamos. Por ejemplo, cuando vamos al registro civil a sacar una partida de nacimiento, pagamos. Por ejemplo, cuando vamos, por ejemplo, a comprar al taller del servicio penitenciario y compramos un juguete, una mesa, una silla, un sillón, pagamos. Y le pagamos a cada uno de estos organismos. ¿Qué hacen ellos con esa plata? No ha entrado a la tesorería, ha entrado a sus tesorerías en cada organismo en particular. ¿Qué pueden hacer con esos fondos, ¿no? Y acá hay una enunciación de todos los organismos que habitualmente tienen ingresos de esta naturaleza. Se denominan los ingresos propios. ¿Qué pueden hacer con esos fondos? A ver, lea solita y cuénteme qué descubre.
¿Qué pueden hacer con esos fondos? O alguien que descubra qué puede hacer. ¿Puede gastarlos? ¿No debe gastarlos? ¿Qué pasa si le queda algo de plata al final del ejercicio? ¿Qué dice? ¿En qué pueden gastar? Pueden gastar primero. ¿En qué puede gastar? Dice que pueden contratar y o adquirir materias primas, insumos y otras erogaciones corrientes y o de capital. Siempre y Que cuando, demanden, que tengan que. Crédito. Crédito presupuestario, ¿sí o no? ¿Dice algo así o sí, no? sí. Claro. Dice, en todos los casos la reinversión será factible siempre que se cuente con el crédito presupuestario de erogaciones en el organismo respectivo. Perfecto. ¿Y después qué más dice? ¿Y qué pasa si les queda algo al final del ejercicio? ¿Lo repartimos entre los chicos o cómo es? Dice, el excedente de recaudación en cada una de las partidas de estos recursos podrá incorporarse ampliando el crédito presupuestario de recursos y gastos pertinentes. Bien. ¿Y después? ¿Cómo le llamamos entonces a estos fondos? Fondos propios o fondos que pueden reinvertirse. ¿Correcto? Sigamos. Vamos al artículo del 30. Miremos qué dice el 30. ¿Quién lo lee? Silvia. ¿O alguien que lo quiera leer? ¿Qué dice el 30? Leo, profe. Dale. El costo del servicio por el manejo financiero de las cuentas bancarias del Poder Ejecutivo, incluyendo el correspondiente a las cuentas donde se acreditan los haberes del personal, se imputará a las partidas específicas previstas en cada una de las jurisdicciones que integran dicho poder. El gasto que genera el funcionamiento del proceso normal de recaudación de impuestos provinciales se imputará al Ministerio de Economía y Servicios Públicos. El macrosistema de administración financiera del sector público provincial estará integrado por sistemas que deberán actuar interrelacionados entre sí. Cada uno de estos sistemas estará a cargo de un órgano rector, según lo siguiente: Sistema presupuestario, Oficina Provincial del Presupuesto. Sistema de Tesorería, Tesorería General de la Provincia. Sistema de Contabilidad, Contaduría General de la Provincia. Este incluye lo concerniente al crédito público. Los órganos rectores... ¿Digo? No, está bien, gracias. Me gusta detectar dos cuestiones acá. Cuando estudiaron los principios que regulan la formulación del presupuesto, hay un llamado principio de la especificidad, ¿se acuerdan? ¿Se recuerdan esa expresión? O de la exclusividad. Lo habrán visto con el contador Moreno, que dice que la ley de presupuesto debe incluir cuestiones exclusivamente referidas al presupuesto.
Y esta ley viene a aclarar y acomodar cuestiones referidas al funcionamiento de la administración financiera. Así que el Estado, esta ley de presupuesto, no estaría cumpliendo con el principio de la especificidad y de la exclusividad que le corresponde al presupuesto. Primer punto. Y después, ¿qué dice? Que el costo de todo el movimiento financiero se va a incluso el que nos pagan. ¿Cuál es el agente financiero de la provincia de Salta? ¿Cuál es el agente? ¿Ah? ¿Renta de la provincia? Banco El Macro. banco, el banco, Macro. banco macro. Hay una ley que dice que el agente financiero oficial de la provincia de Salta es el Banco Macro. ¿Se van descubriendo cosas, chicos? Hay una ley que dice que, porque antes era el Banco Provincial de Salta, que era un banco que pertenecía al Estado provincial, y por lo tanto era su agente financiero natural. Al venderse el Banco Provincia, se va a comprarlo el Banco Macro, y ese Banco Macro no podía recibir los fondos públicos oficiales en cuentas oficiales. Entonces, hay una ley que dicta la legislatura que dice que el agente oficial de la provincia de Salta es el Banco Macro. Y ha salido hace un año, creo, atrás, una ley que volvió, porque como el Banco Macro cambió el nombre, hubo que adaptar la ley. Y dice que todos los gastos del costo del servicio financiero van a ser imputadas a cada una de las jurisdicciones. ¿Está? A cada una de las jurisdicciones. Pero el gasto que genera el funcionamiento del proceso normal de recaudación, ese lo soporta el Ministerio de Economía, lo cual es razonable, porque de él depende, por ejemplo, la dirección de rentas. ¿Se va entendiendo? Cómo la ley de presupuesto va ordenando el funcionamiento. ¿Qué más? Dice el artículo 32 que el Poder Ejecutivo, se autoriza al Poder Ejecutivo a incorporar las partidas presupuestarias de recursos y gastos en caso de obtenerse financiamiento que posibilite la ejecución de obras. Si yo consigo el financiamiento, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo del BID para la ampliación del Hospital San Bernardo, tengo que incorporar los recursos al presupuesto. Voy a recibir el préstamo, pero también tengo que incorporar al presupuesto como gasto la obra pública que se va a ejecutar. Bien, ¿qué más? También me gustaría que veamos el artículo 35. El artículo 35 dice, la cuenta general del ejercicio, que es la cuenta por la cual el Poder Ejecutivo rinde cuenta, muestra los resultados de su gestión al Poder Legislativo, que es el representante del pueblo, porque es le muestra a quienes han aportado, porque ustedes ya hemos visto en el práctico anterior que el 71% de los fondos con los que trabaja la provincia son de origen tributario.
le tiene que mostrar qué ha hecho. Entonces, esa la cuenta general del ejercicio no solamente muestra la del Poder Ejecutivo, Administración Central, sino que también incluye la de los organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado, aunque no consoliden presupuestariamente. Todos deben mostrar sus resultados. Todo, porque todos se financian con fondos públicos. Bien. Bueno, creo que me voy a quedar por acá. Ustedes van a avanzar con la lectura y algún artículo que les llame la atención lo vamos a conversar cuando hagamos el cierre del práctico. ¿Preguntas? Avancemos. Avancemos, chicos, que quiero avanzar con este práctico, así vamos a ver cómo salieron las elecciones. Profe, una pregunta, ¿ustedes ya saben más o menos fecha de parcial o hasta qué TP va a entrar? Sí. Más o menos. Hasta formulación de presupuestos tradicionalmente práctico 5, 6 y 7 creo. Sí, estimo que debe ser la primera semana de mayo, más o menos. Pero les confirmo el día lunes la fecha. Pero piensen en esa fecha, ¿no? Ese es el estándar, digamos. Gracias, profe. Bueno. El presupuesto 2022 en la provincia de Salta fue aprobado por la ley 8294. Fue aprobado. Pero la próxima diapositiva quería mencionarles qué había pasado con el presupuesto 2020. El presupuesto 2020 no tiene tiempo de ser tratado en las cámaras y por lo tanto se prorroga el presupuesto 2019. ¿Cómo que se prorroga? Sí, porque jamás el Estado podría estar sin presupuesto. Nunca podemos decir no tenemos presupuesto. Porque ¿qué es el presupuesto? Es un plan de gobierno. Alguien podría decir, soy el gobernador y no, o soy el presidente, o soy el intendente y no tengo plan de gobierno, pues señor, váyase a su casa. Entonces, el presupuesto, siempre existe el presupuesto. Puede ocurrir que no haya existido el tiempo necesario para que se cumpla el proceso de formulación del presupuesto. En ese caso, dice la ley, prorrogue el presupuesto del año anterior. Hágale los ajustes. Y la ley dice que en el artículo 16, la ley de contabilidad, dice qué ajustes hay que hacerle al ejercicio del año pasado. Por ejemplo, si el año pasado hubo elecciones y no va a volver a gastar en elecciones, porque este año no hay elecciones. Si el año pasado construyó la escuelita en el Ceibal y no va a volver a hacer la misma escuelita al lado. Pero sí va a tener gastos de personal, sí va a tener que seguir poniendo vacunas, sí va a tener que seguir con... Si en el año pasado era construir la ruta, no va a volver a construir una ruta. Podemos hacer mantenimiento. O ese gasto no lo vamos a tener. Es decir, que hay que hacer ajustes. Pero nunca podemos estar sin un presupuesto. Se prorroga. En principio la prórroga es automática, pero muchas jurisdicciones prefieren emitir un decreto, una norma que diga prorrógase el presupuesto. Bueno,
pero la verdad es que se puede tratar de una prórroga automática, con los ajustes que la ley propone. Nunca decir no tengo presupuesto. Es tan importante la cuestión del presupuesto que la Constitución de la provincia de Salta incorporó un artículo, un párrafo en el artículo 68, que dice que señores diputados no se pueden ir de vacaciones si no han aprobado el presupuesto. Así, sencillo, dice, no puede irse de receso sin aprobar el presupuesto. Es tan importante, señores, no pueden irse sin aprobar el plan de gobierno. Eso es lo que está diciendo la Constitución. No pueden irse, ustedes son los representantes del marco político. Entonces, en el 2020, había asumido en el 19, cambio incluso, elecciones, cambio de grupo político que asume el gobierno, no hay tiempo, y después ocurre lo de la pandemia. Entonces se prorrogó el presupuesto. Bueno, ustedes tienen trabajo domiciliario, que es el punto 2 y 3. Y el punto 4, que es el de desarrollo áulico, plantea la cuestión referida al esquema ahorro inversión financiamiento. Que ya lo hemos visto, cómo funciona. Y nos preguntamos, ¿cuál es el clasificador utilizado para los recursos y gastos en el esquema ahorro inversión financiamiento? ¿Cuál es el clasificador utilizado para recursos y gastos en su estructura? ¿Cuál es? ¿El económico? El económico. Perfecto, bien. Ahora vamos a los datos que tenemos. Ustedes van a trabajar con un cuadro y vamos a plantear el esquema ahorro inversión financiamiento. Estos datos los vamos a obtener del clasificador económico. Vamos a obtener entonces, ustedes tienen allí la información, tienen los ingresos corrientes, los ingresos de capital, la fuente financiera, todo. ¿Dónde está? ¿Dónde hemos leído esos valores? ¿Dónde hemos leído esos valores? En el presupuesto. En el presupuesto. Entonces, tienen para completar con los datos del presupuesto este cuadro. A ver, avancemos para completarlo. Y acá tenemos el esquema ahorro, inversión, financiamiento con los datos que me ha dado el presupuesto. Confirmen valores. Y luego calculamos el porcentaje de participación de cada una de las partidas. Conclusiones. Hemos podido completar el esquema ahorro, inversión, financiamiento a partir de la información contenida en la parte dispositiva del presupuesto. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Que los ingresos corrientes
más los ingresos de capital, más la fuente financiera, me da un total de 280 millones. O mejor dicho, de 280.000 millones. Y los gastos corrientes suman igual valor. Por lo tanto, el resultado financiero, el resultado final es 0. Bien. Ahora, me había adelantado. ¿Cuál es el resultado financiero? ¿Cómo se calcula el resultado financiero? Recursos corrientes más recursos de capital menos gastos corrientes más gastos de capital, y eso me da el resultado financiero. El resultado financiero puede ser mayor a 0. Y si es mayor a 0, tiene un nombre. Puede ser menor a 0. Si es menor a 0, tiene un nombre. O puede ser igual a 0. Y también esa situación tiene un nombre. El resultado financiero, cuando el resultado financiero es mayor a 0, decimos que estamos frente a un superávit. Cuando es menor a 0, estamos frente a un déficit. Y si es igual a 0, estamos en una situación equilibrada, de equilibrio. Para el caso del presupuesto 2022, el recurso corriente y de capital suma 271.961 millones, y los gastos corrientes y de capital me da 271.961 millones. ¿Es correcto o no? Parece que hay un error acá. No, acá está mal. A ver si han detectado el error. ¿Cuánto es recursos corrientes más de capital, según el presupuesto? ¿Cuánto es? 271.961 millones, 281.948. Y los gastos de capital, de corriente y de capital, acá yo puse mal el número, son 271.711 millones, 163.908. Lo que determina un resultado financiero, acá está bien, lo que determina para el año 2022 un resultado financiero superávit de 250.118.040. ¿Me van siguiendo? Javier, Silvia. Sí. Sí, profe. Bueno, bien. Sí, profe. Sí. Lo cual, este resultado es un superávit porque los recursos son mayores a los gastos. El resultado es superior a 0. El resultado financiero previsto en el presupuesto es un superávit. Ustedes después verifican si lo que dice la profe está bien. Luego vamos a parar acá. Y vamos a continuar
el próximo lunes, que vamos a terminar el práctico 4 y ya traemos el práctico 5. Pregunta. El día viernes, ¿podríamos tener una clase de 4 a 6 para terminar el práctico 4? Quiero saber si pueden. Sí, sí. Yo Profe, yo tengo hasta las 5:30 nomás, pues después tengo otra clase en la facultad. Bueno, podríamos hacerlo hasta las 5:30 y terminamos el práctico 4, que me interesa. ¿Qué dice el resto? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí puede ser? Sí, hasta las 5. Entonces, en este mismo link nos encontramos. ¿Han hecho ustedes un grupo de WhatsApp o no? no, ¿No? pero Qué raro. Sí, ¿Por qué no profe, hacen? hay un grupo, profe. Hay uno. ¿Sí? ¿Por Hay qué un no grupo, hacen pero no sé si es solo de esta comisión. esto de esta comisión? Sí, sí hay. Sí, hay un Sí, grupo, profe, profe. sí ahora hay. sí hay grupo. Bueno, ¿por qué no me suman? Así estamos en Muy bien. contacto. Ok, profe. A ver, ¿quién va a tomar nota? No sé quién es el administrador. Es 387-594-9470. Traten de sumarse todos, así estamos en contacto. Por el momento confirmada una clase de 1h30 el día viernes de 16 a 17:30. Terminamos el práctico 4. ¿Correcto? Correcto, profe. Muy bien. Bueno, Sí, profe. nos vemos. Buenas tardes, chicos. Hasta luego. Bueno, profe, que tenga buenas tardes. Gracias, vamos a ver los resultados. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta profe. luego.